Kaixo Arratsaldeon, eskerrik asko eta txeakait. Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acercaros a la segunda entrega, ¿no?, de estos diálogos 2021 que hemos propuesto desde el Festival Dock of the Bay, que, como comentaba ayer, pues son una especie como de intento, ¿no?, que realizamos para poner luz y para plantearnos juntos aquellas cuestiones que tienen cierta relevancia o que consideramos que cada año tienen cierta relevancia dentro del tablero del audiovisual y que tienen que ver, pues no necesariamente con el documental y con la música, sino en general con la exhibición. Un segundito que esto está cargando. Con la exhibición y lo que sería el tránsito de las imágenes, ¿no? Ayer tuvimos la mesa dedicada a la creación. Creo que fue una mesa muy productiva y fue una mesa donde hicieron algo que a mí me gusta mucho, que es básicamente llevarme la contraria, porque mi planteamiento, mi punto de partida era que la creación había sufrido o estaba en un momento como de crisis a partir del surgimiento de la pandemia y de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, digamos que la percepción que las compañeras nos trajeron ayer fue un poco diferente y bueno, nos trajeron como un brote de esperanza o un poco de luz. El planteamiento de la sesión de hoy, veremos si también me lleváis la contraria o qué matices hay o desde dónde se puede mirar esta cuestión. Toca un poco más lo que sería la exhibición y la distribución y el tránsito de films, ¿no? Y ya amenazaba ayer con que iba a dar unas cifras aproximadas, porque en nuestro departamento ahora mismo estamos analizando qué ha pasado con el parqué de salas desde el comienzo de la pandemia, es decir, qué ha ocurrido en el Estado español con los canales de exhibición en salas, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos y que nos preocupa, ¿no?, sobre si de aquí a 10 años, 15 años, 5 años va a tener sentido el espacio sala de cine, si va a desaparecer, si se va a convertir en una cuestión anecdótica, si va a acabar en manos pues eso, de una programación aplanada, dominada por Marvel, por DC y por Disney, básicamente, o qué está ocurriendo, ¿no? Y efectivamente los datos que hasta el momento hemos recogido son alarmantes. Por poner en contexto, durante lo que sería la primera fase de la pandemia, desde que comienza el estado de alarma hasta aproximadamente la mitad del verano, se destruyó alrededor de pues cerca de un 4% del total de las salas del Estado español, que es una cifra importante. Esa tendencia ha ido en aumento. Estamos hablando en términos económicos de unas pérdidas aproximadas en todo lo que fue 2020, todavía no tenemos las cifras de 2021 porque estamos pendientes de una serie de informes, pero todo lo que fue 2020 estamos hablando de una pérdida de más de un 88% del dinero que se había recaudado el año anterior. Entonces, esto es un dato que en principio nos asusta. Estamos hablando de, además, una destrucción de salas que tuvo lugar con unos perfiles muy claros, es decir, se destruyeron sobre todo salas pequeñas centradas en el cine de autor, llevadas por familias o empresas, digamos, no pertenecientes a las multisalas, o al contrario, se ha cerrado una gran parte. Ha habido cadenas, bueno, pues el caso de Neocine, por poner un ejemplo, ¿no?, por no hablar del Reino Unido, donde si miramos a nuestros compañeros estamos hablando de casi un 50% de la destrucción del total de las salas de Reino Unido, ¿no? Entonces, este tipo de datos no tienen parangón. En el Estado español, el momento en el que más cines se cerraron fue históricamente, y esto es curioso, no durante la crisis económica provocada por el desplome de Lehman Brothers, sino que tardó unos años. Vimos que había como una especie como de parón, y cuando descendió la crisis al sector cinematográfico fue cuando se cerraron muchísimas salas. Nosotros nos hemos encontrado con comunidades autónomas que han estado meses sin tener una sola pantalla en la que proyectar. Y de hecho los datos que tenemos ahora encima de la mesa apuntan a que la destrucción del tejido puede ser incluso 4 o 5 veces superior a la que se provocó con la caída de Lehman Brothers. Entonces, sí que es verdad que en este contexto, ¿no?, cuando nos enfrentamos a esta cuestión vinculada al objeto cine, ¿no?, a cómo vamos a ver las películas, dónde las vamos a ver, cómo se van a financiar, cómo se va a mover el dinero, dónde van a estar las nuevas audiencias, si es que van a existir, porque igual desaparecen fagocitadas bajo una ola llamada TikTok o llamada Instagram. Hay como muchas preguntas, ¿no?, que fluyen y que son pues el comienzo simplemente de lo que hoy aquí queremos proponer. Y para pensar todo esto bien,
pues hemos traído a 4 nombres de referencia para nosotros. Desde la organización del festival son profesionales a las que admiramos mucho, igual que decía ayer, ¿no? Son nombres que tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación porque sabíamos que eran probablemente las que más luz nos podían poner a la hora de seguir ahondando, ¿no? en ese qué pasa ahora, ¿no? Yo ayer decía, y me llevaron la contraria muy bien, que yo como profesional del análisis fílmico todos los días me levanto y me pregunto, digo, ¿ahora qué? O sea, ¿hoy qué? ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué va a pasar durante el día de hoy? ¿Y qué va a salir de ahí? ¿Cómo va a estar el cine mañana? ¿Qué va a ocurrir con él? Me dijeron que era un tremendista, llevaban razón. Pero vamos, la pregunta la sigo formulando un poco como pregunta de entrada, ¿no? Si es una pregunta compartida o si es una pregunta que solamente me hago yo, que soy un cenizo y que es más que probable. Entonces, si os parece bien, podemos comenzar con Mayalen Beloki, que es subdirectora del Festival de San Sebastián desde 2016, coordinadora del concepto de festival todo el año, que es una de las apuestas estratégicas de la institución, en la que confluyen las líneas de actuación fundamentales del festival en el siglo XXI, la búsqueda, el acompañamiento y el desarrollo de nuevos talentos, formación y transmisión de conocimientos de cine, investigación y pensamiento cinematográfico. Mayalen es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y es doctora en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad Pública del País Vasco. Pues Mayalen, muchísimas gracias cuando tú quieras. Gracias. Bueno, lo primero también quería empezar agradeciendo a todo el equipo de DocoFD y a Aaron por haberme invitado a estar aquí con Aida, Esther y con Jara, que estoy muy contenta de poder participar en esta mesa redonda. Y también agradeceros a todas las que os habéis acercado a escucharnos. Yo también igual soy un poco tremendista, pero a menudo me hago la pregunta de ahora qué, no sé si todos los días, pero bueno, trabajando en un festival de cine, el último año creo que casi todos los días todos nos hicimos la pregunta de ¿y ahora qué?, ¿no? Sí que cuando empecé un poco a pensar en esta mesa redonda, y ahora nos había comentado bueno, que el tema era un poco el futuro inmediato, futuro cercano de la industria cinematográfica y los festivales de cine, en concreto los festivales de cine, porque yo trabajo en el Festival de San Sebastián. Bueno, empecé a pensar en qué óptica podía o qué podía aportar yo a esta mesa redonda, ¿no? Y bueno, como trabajo en el festival, pensé que lo lógico sería centrarme en qué está sucediendo en el panorama internacional de festivales de cine y también intentar contar algunas de las respuestas que está dando el Festival de San Sebastián ante esta situación de incertidumbre que no es que se haya generado con la pandemia, pero bueno, la pandemia sí que ha sido un acelerador, una especie de túnel de tiempo, ¿no?, que ha acelerado algunas de las cuestiones que venían dándose ya desde hace unos años. Sí que creo que tengo que arrancar esta presentación como con una pequeña contextualización para contaros que el Festival de San Sebastián lleva un tiempo repensándose a sí mismo, que este trabajo quizás más de autorreflexivo, académico, arrancó en el 2015, cuando el festival mudó sus oficinas a Tabacalera y empezó a convivir en Tabacalera con otras instituciones, en concreto con el proyecto cultural de Tabacalera y con la Filmoteca Vasca. Bueno, la puesta en marcha del edificio, las instalaciones que estaban presentes y el trabajo interinstitucional empezó a que nosotros empezáramos también un poco a pensarnos y a cambiarnos, ¿no?, a transformarnos. En el 2017 se creó la Escuela de Cine Elías Querejeta y eso supuso como un nuevo impulso en todo este proceso de autorreflexión, sobre todo a partir de que empezamos a impartir una asignatura que se llama Festival en Construcción para los alumnos del posgrado de comisariado. Por primera vez, yo creo que en la historia del certamen, gracias a esta asignatura y a esta velocidad más académica que nos posibilitaba la Cinescola, bueno, el festival se puso a sí mismo como el punto de partida y también como el caso de estudio, ¿no?, para empezar a repensar su lugar y el panorama de festivales internacionales. Y yo creo que prácticamente desde entonces, no sé si todos los días, pero muy a menudo nos hacemos la pregunta esta de, bueno, ¿qué ha sido, qué es y hacia dónde se dirige el Festival de San Sebastián en este contexto, ¿no? Y en este momento estamos dando como una respuesta un poco genérica a esa pregunta y decimos que el festival son dos cosas. Uno, es el festival que todos conocemos, aquel que congrega a la comunidad cinematográfica durante 9 días en septiembre y se vive de una manera intensa, pero ya decimos que no es solo eso, ¿no?, que el festival también es una institución que trabaja todos los días del año y que sus misiones son la formación, la transmisión del conocimiento, el desarrollo de proyectos y también la investigación y la divulgación, ¿no? Entonces, digamos que existiría el festival como evento, que es posiblemente el festival conocido, pero también existe el festival como una institución que trabaja de una forma sostenida en el año.
Bueno, como os decía, esta es una de las respuestas que el festival está dando ante esta situación cambiante, pero ahora sí que me gustaría, que creo que también igual eso nos va a dar luego pie a hablar, decir algunas de las cuestiones que nosotros creemos que son bueno, factores de cambio, de los que han cambiado y han roto un poco como el panorama, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay como cierto consenso en que posiblemente el primer gran cambio sucede en los 2000 con la digitalización, alrededor de los 2000 con la digitalización, ¿no? O sea, por un lado, con la digitalización surgen nuevos modelos de producción y de exhibición. Ahora todas podemos acceder de una manera masiva a contenidos audiovisuales desde nuestras casas gracias a las plataformas. Gracias, o bueno, ya valoraremos eso si es gracias después. Pero también asociado a esto surgen nuevos modelos de distribución y también el propio trabajo del festival empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar desde una cuestión puramente técnica, ahora todas las proyecciones suceden en digital con el formato de CP, pero también cambian todos los procesos de trabajo que implicaba organizar un evento como el festival, ¿no? Uno de los segundos, voy a pasar un poco por encima, digo, no, ya me voy a extender mucho, así que paso rápido, ¿eh? Un segundo rasgo que yo creo que es importante para entender el contexto actual, que creo que Aaron lo ha apuntado ya en su intervención, es la crisis económica del 2008, ¿no? Esa crisis como introduce un concepto que ahora mismo se oye mucho y digamos que está muy de moda, que es el de la sostenibilidad. Sostenibilidad, por un lado, medioambiental, pero la sostenibilidad del evento en sí mismo, ¿no? O sea, la pregunta está de, ¿son sostenibles eventos que cuestan entre 7 y 8 millones de euros para una cosa que va a suceder solo durante 9 días? ¿Y desde qué vertiente hay que medir esa sostenibilidad? ¿Económica, cultural, social? Y luego, como una tercera pregunta, decir, bueno, quizás esos eventos tienen que trabajar o tienen que romper como con esa dinámica de los 9 días para ser sostenibles y empezar a trabajar durante todo el año. Bueno, este es otro de los debates que yo creo que sigue abierto, ¿no? Un tercer rasgo, que creo que también es importante a la hora de entender dónde están los festivales internacionales hoy en día, es la incorporación de la academia a los propios certámenes, ¿no? Si en un periodo anterior de la historia de los festivales se produjo como una profesionalización de los trabajadores, por ejemplo, creando la figura del director artístico, de los programadores, figuras que en unas fases iniciales no existían, sí que recientemente se empieza a ver como una incorporación de la academia a los festivales. Por ejemplo, el Festival de Locarno se ha asociado con la Universidad de Lugano para trabajar a lo largo del año, para investigar, etcétera. Y creo que también desde ese lugar se entiende como el trabajo que está haciendo el Festival de Donosti con la Cinescola y con todos los proyectos de investigación y de divulgación que tiene. Un cuarto rasgo sería, bueno, el de la perspectiva de género o la identidad, el tema del debate sobre la identidad de género y de raza, ¿no? Obviamente los festivales no son entes que están fuera de la sociedad y por lo tanto conviven con los conflictos que están sucediendo y por lo tanto también tienen la misión de incorporar este debate desde diversos ángulos, ¿no? Que puede ser desde su propia programación, pero también, bueno, generando proyectos, etcétera. Luego cada festival da una solución u otra. Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, pero es otro de los temas que se ha como incorporado con fuerza a los festivales, ¿no? Y como quinto rasgo, yo creo que este sí que se produjo más específicamente por la pandemia, es que durante la pandemia sí que se produjo como una especie de ruptura de la jerarquía colaborativo-competitiva de los festivales internacionales, ¿no? O sea, ¿qué sucedió cuando algunos festivales pasaron a estar online? ¿Qué sucedió cuando algunos festivales se cancelaron? ¿O qué sucedió con el famoso label de Cannes, ¿no? Sí, sí. Bueno, habrá que ver si todo eso que sucedió de una forma coyuntural deja alguna huella o es algo que pasa. Pero hay ciertos indicativos que parece que la situación, yo creo que en general, no volverá a ser exactamente el punto de partida, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Y muy relacionado con este tema está el tema que también se ha apuntado, el tema de la presencialidad, ¿no? O sea, por la pandemia en concreto, ante la posibilidad de tener que cancelar, muchos festivales decidieron, entre ellos algunos grandes festivales como la Berlinale, decidieron ir a su versión online, ¿no? Otros se cancelaron, como Cannes, o otros hicieron un modelo mixto, que sería la decisión que adoptó San Sebastián. Pero sí que esta decisión, que de nuevo se tomó por una cuestión coyuntural, sí que creo que generó una especie de debate sobre qué significa la presencialidad en un festival de cine, ¿no? Es una especie de lugar común decir que los festivales de cine han de ser presenciales o que el cine se ha de ver en salas
de cine, pero nos dábamos cuenta que luego a la hora de aterrizar esta idea, bueno, todavía no se había construido como un argumentario tampoco para defender el hecho de que nosotros creíamos que San Sebastián tenía que ser un festival presencial, ¿no? Entonces nosotros en la primavera-verano del año pasado sí que, ante la posibilidad o la incertidumbre que había, sí que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y enseguida dijimos, no, si no es presencial se va a cancelar, ¿no? Y eso generó como esta especie de reflexión un poco más de fondo. Y decíamos, bueno, pero ¿es un requisito de un festival que tenga que ser presencial? ¿Es un requisito de una película que se tenga que exhibir en una sala de cine? Y entonces, bueno, empezamos como a pensar en las razones que había detrás de esa idea, ¿no? Y en primer lugar, obviamente, llegamos como a una razón romántica de la defensa de la sala de cine, que creo que compartimos muchas, pero que a la vez considerábamos que era romántica y política, ¿no? Por un lado, muchas de las películas están hechas para ser vistas en unas condiciones técnicas X, o sea, quiero decir, cuando uno las ve en su pantalla del ordenador o en casa, bueno, en principio no estaba preparada o no estaba prevista, no estaba diseñada ni rodada para ser vista así. Pero más allá de eso, o sea, nosotros sí que creíamos que el hecho de ir al cine es una apuesta por vivir en comunidad, ¿no? Y que sí que a la vez creemos que la comunidad se hace con el cuerpo, ¿no? O sea, frente a un mundo como hiperconectado, que creo que todos hemos vivido esta experiencia durante la pandemia, ¿no? Una conectividad, ¿no? Estar perfectamente conectado con el otro y a la vez sentirte más solo que nunca, ¿no? Y frente a esa idea decíamos, bueno, creemos que también ir al cine y decidir hacer algo en comunidad es una decisión política también, ¿no? O sea, de alguna forma surgía como esta dicotomía entre encuentro físico de las personas versus encuentro virtual, ¿no? Y esto introducía como un segundo argumento a favor de la presencialidad, que era el concepto de la ritualidad, ¿no? O sea, que en el fondo un festival de cine está plagado de ritualidades. O sea, los encuentros entre los asistentes, los equipos de profesionales, los equipos de las películas, las estrellas de cine son rituales en sí mismos. La alfombra roja es un ejemplo perfecto de una ritualidad, ¿no? Y creemos que un festival como el de San Sebastián, ojo, porque esto no es una valoración respecto a otras decisiones que se han tomado, cada uno tiene sus circunstancias y se sitúa donde puede y o quiere, pero creímos que en un festival como el de San Sebastián la ritualidad también era algo importante, ¿no? Y bueno, ya como un tercer rasgo que también es evidente, pero que tampoco se sale a la luz a veces, es que hay que medir el impacto económico que tienen también los festivales, tanto en la ciudad como en el territorio, ¿no? Precisamente nosotros el 2008 hicimos motivados por la crisis económica y ante la caída de sponsores generales y bueno, en la previsión de que eso fuera a pasar, pedimos un estudio de impacto económico que de alguna forma venía a demostrar que el retorno de que un festival se viviera de una forma presencial en San Sebastián tenía un impacto directo e indirecto sobre la ciudad y sobre el territorio, ¿no? Bueno, y yo ya hasta aquí voy a llegar, que creo que ya me he pasado mis 10 minutos y nada, le doy la palabra a Jara. O bueno, te presentas. Sí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que están como muy bien trazados, exquisitamente trazados, muchos de los temas que teníamos en la cabeza cuando hicimos la convocatoria. Bueno, pues Jara Yucar te doy la palabra. Jara es licenciada en Humanidades Comunicación por la Universidad de Deusto. Posee un experto en escritura audiovisual y documental, estrategias narrativas y procesos de producción por la UPV. Jara comenzó su andadura profesional en el Departamento de Industria del Festival de San Sebastián en el año 2009 y desde entonces ha compaginado su trabajo en el Industry Club desde dicho festival con trabajos relacionados en el sector audiovisual internacional. Ha ejercido de matchmaker en diversos mercados internacionales, en distribución cinematográfica, colaboró en la organización del mercado del FIG, coordinó las proyecciones y moderaciones del primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas y se encargó de la programación del Centro de Formación de la EICEP en la antigua Guatemala. Cuando quieras, Jara, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y gracias al festival también por traernos. Ahora mismo estoy trabajando en Cine Euskadi, que es una asociación que trabaja para impulsar el sector audiovisual. Es una asociación que depende del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco y yo concretamente trabajo más de cara a la promoción del sector, de nuestro audiovisual. Y la verdad es que Mayalena ha dicho muchas reflexiones que yo traía y que comparto con ella. Además,
Contigo no comparto tanto el tema de la creatividad y lo quiero decir porque me parece que una de las cosas que ha demostrado claramente nuestro sector el año pasado, sobre todo, que hubo que tomar muchas decisiones y hubo que ir a salto de mata, porque todos los días evidentemente nos preguntábamos qué va a pasar, porque la situación sanitaria era desesperante, pero es que todo en general lo era, había un exceso de información abrumador y creo que el sector demostró que al ser una industria creativa, la creatividad es fundamental y que han sabido reinventarse y han sabido reformularse rapidísimo y han podido, gracias a eso, sobrevivir y se han podido seguir desarrollando proyectos a pesar de todas las dificultades que se han encontrado económicas. Se han duplicado los gastos de producción a niveles bestiales. Es verdad que las salas de cine han sufrido lo indecible, pero aún así no han parado de reformularse, de estar preguntándose, de reunirse, de intentar acercarse a otras comunidades, y creo que eso tiene que ver mucho con el carácter creativo de esta industria y con las ansias y con las ganas y con la capacidad de poder en el día a día estar reformulándose constantemente lo que hacen y cambiar, ¿no? Pues es verdad que la digitalización supuso una transformación muy rápida que todavía siguen padeciendo, aceptando y llevando, y a veces va antes la tecnología que nosotros y a veces al revés, y a veces queremos ir nosotros más rápido y eso se está dando, pero ya se estaba dando antes de la pandemia. Antes de que se diera la pandemia veníamos en una situación de que ya las salas de cine estaban sufriendo mucho, ya veníamos de hablar de que había que generar nuevas audiencias, ya se estaba hablando en los foros internacionales de que era algo en lo que había que trabajar, que había que poner el punto, había que fijar mucho la mirada en cómo hacer para crecer esas audiencias y para que el mainstream no se lo lleve todo, ¿no? Porque no es real que la producción, quiere decir, nosotros no estamos produciendo en el País Vasco productos mainstream, terminan siendo algunos mainstream, pero no es la idea, ni son los presupuestos que manejamos, ni los conceptos, ni... es otro el cine que se está haciendo y es un cine que tiene cabida y que tiene que tenerla. Y para darle respuesta a eso han surgido diálogos muy interesantes y creo que se han dado pues espacios nuevos, como por ejemplo el año pasado surgió y se presentó en el contexto del Festival de San Sebastián una asociación que se llama Próxima, que viene a reunir distribuidores de cine independiente estatales que quieren precisamente luchar un poco contra esto que decía Mayalen que sucedió el año pasado, que es cierto, que de repente fue como que todo el mundo necesitaba salir a la palestra y hacer su mercado y sacar su película y hacer todo a la vez sin pensar lo que estaba haciendo el otro, y entonces nos encontramos con una simultaneidad de contenidos bárbaro, que fue, yo creo que un poco excesivo para todos y que nos obliga a reformular, desde luego, desde las instituciones, a reformular un poco nuestras intervenciones, igual que dice Mayalen, ¿no? Y pensar no solo en los presupuestos y en qué gastamos, sino a dónde vamos, por qué vamos. Y creo que eso ha sido interesante. Y creo que, o sea, vamos a ver, quiero decir, estamos en una pandemia mundial, es una tragedia absoluta, por supuesto, pero creo que hay que saber ver las cosas positivas y las cosas constructivas que han salido de la crisis, y siempre hay cosas constructivas. Y creo que el año pasado fue un año de generar muchos espacios de diálogo que sí que han dado frutos. Yo siento que el festival está más cerca del sector, nosotros, la institución, estamos más cerca del sector. Creo que las instituciones todavía van despacio. Bueno, esto no es algo nuevo, no vengo yo aquí a deciros nada. Las instituciones les va a costar porque esto está yendo muy rápido, pero aún así no les ha quedado más remedio que escuchar, que sentarse a escuchar al sector, y creo que eso es algo que tenía que darse y no se estaba dando. Y si no hubiera sido por esta crisis, y si no hubiera sido porque de repente se cerraron las salas y porque había un trasfondo económico ahí importantísimo que nos preocupaba, pero a algunos nos preocupaba también el futuro del cine en otros términos, más culturales y artísticos, si no hubiera habido ese trasfondo económico tan fuerte detrás, pues no sé si se hubieran dado las oportunidades, si se hubieran abierto las ventanas al diálogo y a las reformulaciones que se están dando. Y creo que también algo muy importante que San Sebastián también demostró el año pasado al hacer al elegir bien qué partes hacían presenciales y qué no, creo que
pues vimos que era importante y que teníamos, es verdad, esta idea romántica del cine y de los encuentros y de que nos gusta mucho reunirnos con compañeros, pero más allá de eso es que trabajamos así. Es un modelo de trabajo, reunirse, mirarse, entenderse. Uno no puede entender una coproducción sin alguien en quien realmente confía. Y realmente una pantalla en un momento dado es complicado que se genere esa confianza necesaria para apostar las cantidades económicas que estamos hablando, ¿no? Y no solo hablo de la coproducción, también como agente de ventas, para apostar en un momento dado como distribuidor, para apostar por un producto. Es muy complicado tener que hacerlo desde tu casa, ¿no? Entonces, pues el hecho de que, por ejemplo, los WIP el año pasado fueran presenciales, o sea, eso hay cosas que hicieron que tuviéramos un poco de esperanza de que, bueno, por lo menos llevábamos 7 meses viviendo una vida online, de verdad, creo que muy exagerada, o sea, porque la simultaneidad era constante, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que trabajamos en esto, a finales de mayo estábamos con tics nerviosos por todas partes, miopes, tal, bueno, en fin. Y creo que cuando de repente el festival dijo, no, pero a ver, para esto nos podemos juntar y tal, después pues Cinebi dijo, aquí también para esto justo nos podemos juntar, Avicine dijo, bueno, en industria, si es para hacer estos one-to-one se pueden hacer, no vamos a hacer cócteles, no vamos a hacer esto, lo otro, no vamos a llenar las salas a tope, pero vamos a dar la oportunidad a los agentes que realmente hacen tejido a estar y que participen, porque y es importante, y ahí y es verdad que había una ausencia de criterio y de pensar que nos faltaba. Todos entendíamos que era importante, tenemos que estar en Cannes, ¿no? Y yo cuando hacía la estrategia para el año pensaba, hay que estar aquí, hay que estar allí, hay que estar tal. Ahora no lo tengo tan claro después del año pasado. No tengo tan claro dónde tenemos que estar de manera presencial y dónde no. Creo que todavía tenemos que hablar más. Este año estamos tomando las decisiones poco a poco porque están desbloqueando el panorama despacio, pero es cierto que hay mercados a los que, por ejemplo, este año hemos tomado la decisión de en los que no tenemos que tener un stand, una presencia física importante, o sea, no tenemos que hacer una inversión tan grande si podemos participar de forma online. ¿Por qué? Porque igual no tenemos productos específicos para ese mercado en concreto, sin embargo nos interesa conocer los contenidos de otros, nos interesa participar de las charlas y demás, pero no necesitamos esa presencialidad. Bueno, ahí eso significa que si no estamos ahí tenemos un dinero que podemos utilizar para otra cosa. Por lo tanto, ahora estamos en un momento de tener que repensar todo y de escuchar mucho al sector. Y no sé si quieres hablar, Esther, porque yo estoy repitiéndome. No, pues vamos, sí, amplías y me sigues dando cartas luego para montar el encuentro. Hay una cosa que no he dicho antes, perdóname Jara en tu presentación, pero sí que quería decir que es no cabe en Torín. O sea, que me parece que es una cosa que hay que poner en valor, que es un proyecto... Sí, que fue un proyecto, pero es un proyecto que lleva ahora, que lidera Tabacalera, un proyecto dirigido a mujeres cineastas vascas que están con proyectos en fase de desarrollo inicial, y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante que está sacando pues, talento pues, importante, y que de ahí van a salir futuras cineastas que esperamos en selecciones internacionales y esperemos en salas de cine. Porque yo sí creo que las salas de cine no se van a destruir, no se han destruido tampoco, están trabajando en la sombra para reaparecer de otra manera, lo tienen que hacer, ya estaban reformulándose, van a tener que seguir haciéndolo, yo lo creo firmemente. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Esther Cabero, que comienza su carrera en el Festival de San Sebastián como adjunta a la responsable de industria. En 2009 realiza un máster en gestión cultural, ingresa en el Departamento de Cultura de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, asistiendo en la programación de cine y diseño de exposiciones. Desde julio de 2011 coordina el programa de promoción y distribución de cortometrajes vascos MUA. Ha participado en varias comisiones de proyectos a nivel internacional y ha sido jurado en diversos festivales de cine. Eskerrik asko, Aarón, y también agradecer al festival por darnos este pequeño foro físico, ¿no?, que necesitábamos ya desde hace un año probablemente. Yo dentro de este mapa del audiovisual, obviamente por donde vengo, pues lo que quiero es poner encima de la mesa el cortometraje y otros formatos también que habitualmente quedan fuera de circuitos de distribución y de ámbitos industriales, ¿no?,
poco más grandes como de las que estábamos hablando. El cortometraje, bueno, aunque yo muchas veces utilice el concepto de industria del cortometraje, realmente como tal no existe, ¿no? Es una industria dentro de la industria, y ya si partimos de ahí, estamos hablando de un ámbito muy precarizado dentro de un sector precario, como apuntaban ayer en la mesa de creación. Y esto sobre todo pues, bueno, pues por dificultades de financiación, pero yo apuntaría especialmente a la falta evidente de canales de difusión. Ahí yo no creo que, bueno, que va a ser un tema que podemos tratar más adelante, ¿no? Las plataformas, etcétera. Pero claro, con el cortometraje y otros formatos que no tienen una pretensión comercial y donde no se va a recuperar la inversión, pues es muy difícil, ¿no? También conseguirla, y al final, bueno, se crea un círculo vicioso con el que llevamos en una crisis permanente, yo creo, ¿no? En este sentido. Las plataformas han abierto nuevas ventanas, el cortometraje también se beneficia de ellas, pero bueno, la realidad es que económicamente pues no revierte tanto en el creador, y pues al final es una pelea constante e insostenible crear y tener que estar buscando públicos, porque son formatos que quedan fuera de las salas de cine. En ese sentido, y respecto a lo que apuntabas tú en tu introducción, a nosotros nos preocupa muchísimo más la salud de los festivales que la salud de las salas. Obviamente nos preocupa todo, y más como cinéfilos, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay muchas realidades dentro del audiovisual y muchas peleas internas también muy diferentes. Y bueno, pues ante estos retos digitales que se nos presentan, que muchos se han forzado a raíz de la pandemia, con esto de poner online la gratuidad de los contenidos, etcétera, bueno, todo lo que se nos presenta ahí, y yo creo que también ocurre en el largo. En ese sentido, pues bueno, ahora lo que nos toca es, y por eso me interesaba estar en esta mesa escuchando también a las compañeras, saber dónde nos tenemos que posicionar y cómo para crear un poco un cambio a positivo de cara a los creadores también, sobre todo. Muy bien. Has rozado también algunos temas de plataformas y exhibición, que luego tendremos que abrir ese melón, porque es francamente apasionante. Y bueno, pues terminamos la ronda de presentaciones con Aira Vallejo, la doctora Aira Vallejo, que es profesora de la Universidad del País Vasco y especialista en cine documental de creación y festivales de cine, coeditora de los libros Documentary Film Festivals Volumen 1 y Volumen 2 y Film Festivals and Anthropology, coordinadora del proyecto de investigación Ikerfest sobre festivales de Euskal Herria, profesora e investigadora visitante de universidades europeas como FAMU en Praga o Tesalónica. Ha sido miembro de comisiones de selección de documentales para el Foro La Oeañecha de Cinemaldia y la Diputación de Vizcaya, y jurado de varios festivales internacionales. Muchas gracias, Aaron. Bueno, yo, al igual que Aaron, vengo de la universidad. A veces parece que nuestro trabajo se limita a la parte docente, pero es verdad que una parte muy grande de lo que hacemos es investigación, que desgraciadamente a veces no tiene tanta visibilidad o incluso no tiene tanto impacto en la industria. En nuestro caso, yo trabajo festivales, yo trabajo audiovisual, la parte más de lo que llaman media industries. Entonces, es verdad que a veces es un poco frustrante, ¿no? Desde el punto de vista de los que investigamos, y en ese sentido, pues la intervención de Mayanes me da mucho ánimo y me quita un poquito de esa frustración, ver que poco a poco se va reconociendo, ver cómo festivales internacionales, comentabas el caso de Locarno, están viendo eso, pero bueno, el caso de San Sebastián, de hecho, en algunos casos se está convirtiendo incluso pionero. Pablo Laparra, que lleva la parte de investigación, el otro día estaba dando una charla para el Festival de Rotterdam, y lo estaban tomando como ejemplo de cómo podrían ellos gestionar su archivo, etcétera, ¿no? Entonces, es incluso algo pionero lo que estáis haciendo, que a mí me parece, y también por lo que me toca, algo muy positivo. Entonces, bueno, en toda esa parte de investigación yo me he dedicado, realicé una tesis sobre festivales de documental en Europa. Toda mi carrera investigadora sobre todo he trabajado el documental, sobre la que hice la tesis, y en el último año, como ha comentado Aaron, en los últimos años, hemos hecho una investigación sobre el mapa de festivales en Euskal Herria.
Aquí entran casuísticas muy diferentes, por supuesto, de San Sebastián, porque es el gran festival y bueno, el que tiene una posición en la industria audiovisual, no solo a nivel de Euskal Herria, sino a nivel del Estado español e incluso con todo el espacio iberoamericano, que es importantísimo, pero en ese mapeo también vemos que los festivales de cine son mucho más que eso. Puede ser un gran agente industrial, pero también, como comentaba anteriormente, determinados subcircuitos, como es el caso que yo analizaba, ¿no? Los festivales de documental funcionan de forma diferente, tienen una lógica económica distinta respecto a toda la cadena de distribución, y yo creo que es un tema que podemos comentar igual más en profundidad después. Y otros incluso no tienen nada que ver con lo que es la parte más económica. Son espacios culturales, espacios de acción social, de activismo. Estoy hablando, por ejemplo, de festivales de derechos humanos, festivales LGBT. Es decir, hay subcircuitos que, sobre todo en los últimos años, estamos hablando desde el año 2000, ha habido a nivel internacional un crecimiento exponencial de 1.000 millones de festivales muy especializados. Y es verdad que se habla mucho de salas como salas comerciales, grandes cadenas o incluso las pequeñas cadenas independientes, pero sí que hay una parte de todos esos circuitos de festivales que se están convirtiendo en circuitos de exhibición, incluso circuitos de exhibición económicamente rentables, eso sí, para determinados circuitos, o sea, tipos de cine mucho más alternativos, mucho más pequeños, mucho más independientes, como es el cortometraje o como son películas de temáticas muy específicas. Hablamos del LGBT, pero también de naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es el trabajo que hacemos, un poco ese mapeo, ese análisis. Hay un grupo bastante fuerte a nivel internacional que está haciendo estos estudios de festivales y de hecho hay gente estudiando distintos tipos de circuitos. Uno de los libros que ha mencionado Aaron es Festivales y Antropología, y uno de los circuitos que hemos analizado también es el de festivales de cine etnográfico y antropológico, que es, una vez más, una lógica diferente, películas que no están tan pensadas como espacios, como productos industriales, sino como trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, analizamos un poco toda esa diversidad, ¿no? Que igual mi aportación aquí puede tener que ver con eso, con esa mirada como mucho más amplia. Una vez más, es que has comentado, me ha interesado mucho porque hablabais de la puesta en valor después de la pandemia, sobre todo de la parte presencial, ¿no? y de cómo encontrar todo ese tema del compartir espacio, del crear comunidad. Entonces, esa parte antropológica, y hay bastante gente a nivel internacional que está haciendo análisis etnográficos y desde la parte de la sociología de los festivales. Ya desde antes de la pandemia se hablaba mucho de lo que llaman eventization, la eventización, no sé cómo traducirlo al castellano, y estaban teniendo mucho tirón y mucho éxito, más allá de las exhibiciones en el cine comercial de vamos a ver una peli y ya está, una serie de eventos que incluían actividades complementarias en la línea que hacen los festivales. Podría ser películas relacionadas con gastronomía que incluían cenas o algún tipo de actividad paralela. Podían ser películas de temáticas concretas que incluían otro tipo de evento, pero sobre todo estaban trayendo a la palestra la idea de ir al cine como una actividad social, que en los años 40 que se hacía porque la gente iba todas las tardes al cine y iban a ver lo que había. Iban las señoras mayores con sus amigas a pasar la tarde y iban al cine. Todo eso se ha perdido, ¿no? Pero yo creo que también se ha perdido porque en el momento que han convertido el cine o las películas en un producto de consumo, claro, si conviertes un producto cultural solamente en un producto de consumo, pierde todo ese aura y todo ese valor de tú por qué ves una película. Igual no veías una película tanto porque esa película es la gran película del año, sino porque te creaba un espacio social, un lugar donde encontrarte con un tipo de personas con las que podías encontrar sinergias. Eso está pasando en los festivales, ¿no? Entonces también toda esa parte social y cultural y que ahora yo creo que se va a poner mucho en valor por toda esta reflexión que estáis haciendo también desde dentro de la industria. Yo creo que tiene mucha importancia. Luego, en la línea del tema que tratamos hoy, que también tiene que ver un poco como cómo la pandemia ha afectado a todos estos cambios,
yo en el último año, como todo el mundo, ellos han tenido que adaptarse a la pandemia y la gente que estaba investigando festivales, se nos acabó el objeto de estudio de repente, no teníamos que analizar, o bueno, sí teníamos que analizar, pero de repente nuestro objeto de estudio estaba online, nosotros en nuestras casas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando también varias personas a nivel internacional, desde diversas universidades, en cómo ha cambiado la pandemia a los festivales, a nivel estructural, a nivel de programación, a nivel de interacción con plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, yo junto a una compañera francesa estábamos trabajando en un capítulo para un libro de los festivales de cine documental a nivel europeo y teníamos 2 estudios de caso, ¿no? Bueno, DaFilms, que es una plataforma paneuropea que ahora se ha hecho internacional, y Tenk, que es una plataforma francesa que tiene mucho tirón en Francia, mucha visibilidad y que está teniendo muchísimo éxito. Ambas plataformas nacen de festivales y de festivales documental, y ahí creo que igual hay un debate interesante en ver todos esos subcircuitos de festivales de los que hablábamos, donde cada uno tiene una lógica distinta respecto a la distribución del cine. Por ejemplo, en los festivales de cine documental, la discusión de ir online no es la misma que han tenido los grandes festivales como vosotros. ¿Por qué? Porque no tienen distribución comercial posterior en salas. Entonces, esto ya pasaba efectivamente desde antes de la pandemia. En el 2000 hubo un super boom, en los 2000 vamos, de cine, que de repente Michael Moore estaba en salas y todo el mundo se dio cuenta que se podía ver un documental en una sala y pagar por él, y fue como, oh, esto va a cambiar. No cambió tanto, como todo el mundo sabe, porque no vemos un montón de documentales en salas. Pero de ahí nacieron muchísimos festivales, porque sí había gente que quería ver documental en pantalla grande, en espacio compartido, etcétera, ¿no? Otro tipo de documentales también. Entonces, como luego no ha habido distribución posterior, ya antes los festivales de docu sí que se habían metido en la línea de la distribución online. Esta plataforma ya existía desde 2015, estamos hablando. Entonces, claro, la discusión o el debate ha sido bastante diferente, porque primero las plataformas algunas ya existían, ya estaban ahí, y toda la lógica que nosotras hemos analizado ha sido, vale, ¿qué alianzas se han creado, ¿no? Porque de repente si los festivales han dicho, tengo que ir online de hoy a mañana, ¿con qué plataforma hablo? Y ahí sí que han surgido más datos, digamos, que hablan de comportamiento de la audiencia. Y es muy curioso, luego igual, ya, y con esto cierro, podemos hablar más de eso, pero aunque parece que Internet es internacional y tienes acceso a cualquier sitio, lo mismo que puedes estar aquí, que en Gijón, que no sé dónde, toda la lógica del streaming sigue funcionando en términos estatales o nacionales. Y no solo porque se ha aplicado lo que se llama geoblocking, que es que tú vas a dices, pues me voy al Festival de Suiza, y vas a clicar y dices, no, esto es solo para los que tengan una IP de tu ordenador que está en Suiza, ¿no? Entonces no puedes acceder. Incluso los que eran abiertos, la lógica de consumo de plataformas es la que tú conoces, es la que tú tienes, y estas sí funcionan a nivel estatal en muchos países. Por eso las más internacionales, el caso que yo analizaba, no funcionó tan bien como podía funcionar Tenk, que es francesa y en Francia tiene muchísimo prestigio y les ha ido muy bien. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo estaba haciendo. Igual podemos profundizar en algunas cuestiones más adelante. Bueno, yo no sé si queréis alguien coger alguno de los hilos y empezar a tirar, o planteo yo una pregunta así de entrada. Han salido tantos temas. Sí, es que Bueno, lo primero, muchas gracias por las 4 presentaciones, porque han sido, vamos, exquisitas, y ya he tomado yo notas para 3 años de pensar. Bueno, pues aprovechando lo de las audiencias, empezando con la cuestión de las audiencias. Claro, una de las preguntas que, al hilo de lo que comentabas sobre el streaming pero también sobre la función del cuerpo dentro de la sala que has apuntado, que me parece absolutamente clave, tiene que ver con la función formativa de audiencias de los festivales. Es decir, esa idea dorada que todos tenemos en la cabeza y que creo que merece la pena pelear, de que al final los festivales ayudan a formar audiencias. Claro, cuando surge la pandemia y empieza este florecimiento en ocasiones casi apabullante, ¿no?, de oferta online, me surgen como 2 preguntas. La primera es si realmente se puede hablar de una democratización del festival, si pensáis que ha habido una democratización del festival, o en el caso del cortometraje, del formato, incluso para llegar a audiencias que nunca hubieran ido a un festival por haber vivido en zonas rurales o por no haber tenido muchas veces ni siquiera la idea de ir a un festival, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, como para darle otra cara un poco más oscura, o no más oscura, pero sí un poco más polémica,
hasta qué punto esto no ha eliminado una de las grandes virtudes que tenían los festivales, que era generar el deseo de ver ciertas películas. Porque cuando una película se estrenaba en un festival, automáticamente toda la comunidad cinéfila y gran parte de aficionados al cine no cinéfilos fantaseábamos con esta idea de cuándo podré ver esto que se ha estrenado en Locarno o en Donosti, o cuándo llegará a mis pantallas. Y ahora, como está a golpe de clic, parece que esa democratización ha eliminado algo de esa romantización del festival que hablábamos antes. Entonces, claro, desde luego poner el cuerpo es una opción política, estoy totalmente de acuerdo. No sé si democratizarlo también puede ser una opción política o desvirtúa algo de la idea de festival. ¿Qué hacemos con las audiencias ahí? ¿Se forman mejor, peor? ¿Tenemos nuevas audiencias? ¿Cuál es vuestra percepción? Bueno, yo creo que ahí hay, como decía Esther en un momento apuntado, que hay muchas hay muchas realidades dentro del audiovisual y también dentro de los festivales, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, yo me acuerdo del año pasado en un momento que estuvimos en un think tank concreto en el que se estaba hablando de lo que estaba pasando en ese momento, era como junio, creo, y por ejemplo de CPH2, que el Festival de Dinamarca de Documentales, ellos habían, no sé si triplicado la gente que había visto, ¿no? El alcance de las personas, del público que habían tenido, que había pagado, había comprado los bonos para poder ver esos documentales, era abrumador. Entonces, claro, ahí se tienen que hacer la pregunta de hasta qué punto podemos, mantenerlo o no, porque si realmente estamos hablando de público general, no estamos hablando de gente acreditada, estamos hablando de profesionales del medio, sino del público general, que sí que genera audiencia, sí es una manera de crear audiencia. Y es verdad que se ha podido acceder a muchísimo contenido que de otra manera no se podía. Y ahí, yo no creo que en ese caso concreto haya una desvirtuación, sino creo que hay un aporte cultural y artístico, porque no hay un detrimento en el festival en ningún caso. Quiero decir, el festival ha perdido en términos, perdería en términos industriales ese año, igual que todos los demás, pero ganó en fidelización, seguramente ganó en que ha alcanzado gente que de otra manera no hubiera llegado. No creo que esa fórmula vaya a funcionar para todo. No creo que esto es un ejemplo. Por ejemplo, el Festival de Gijón también ha tenido una experiencia muy positiva en ese sentido, porque ha visto que muchísima más gente ha consumido las películas. Sin embargo, se ha encontrado con una situación en que la propia plataforma se cuestiona si quiere seguir funcionando de esta manera respecto a los festivales. Entonces, también hay que entender, no solo depende de los festivales. Los festivales también se están reformulando junto con la industria y junto con las plataformas. Las plataformas tienen su propia manera de operar y han sido gestadas de una manera que ahora han visto el año pasado, tuvieron que de repente abrirse y tal, pero tampoco están del todo convencidas de que eso vaya a quedarse, ¿no? Yo vuelvo a cómo he empezado a decir, estamos en reformulación absoluta y creo que esto va a pasar, de este año al año que viene vamos a ver cambios en ese sentido en las plataformas. Y no sé si ya todos los festivales van a tener una réplica online de su programación, tal cual, o si va a ser una cosa más boutique, no lo sé, no lo tengo claro, ahí igual Mayalen nos puede dar más pistas, pero yo... me lo pregunto porque no lo tengo claro. Lo que sé es que las plataformas de por sí, no lo tienen. Filmin no tiene clarísimo que ahora, a partir de ahora, va a ser la plataforma en la que todos los festivales van a tener ya cabida. ¿Por qué no? Porque a Filmin le sigue interesando promocionar sus propios productos, trabajar sus estrenos. Entonces aquí hay varias cosas que están concurriendo a la vez. Entonces, que hay mucha enjundia ahí. Y sí, yo creo que hay que tener un cierto cuidado con entender que un acceso ilimitado a contenidos signifique per se democratización, porque creo que estamos en una situación de bulimia de consumo bulímico de contenidos, que creo que a todos nos ha sucedido, que incluso puede producir un cierto rechazo o parar. Entonces, evidentemente las plataformas hacen que a determinados lugares, sociedades, colectivos, lleguen películas, series, etcétera, que de otra forma no hubieran llegado. Sin embargo, creo que la situación actual de consumo rápido en la que estamos viviendo y consumo ilimitado y acceso ilimitado, no estoy tan segura que sea algo positivo para la industria. Y ahí sí que, relacionándolo un poco con lo que decía Jara y también con el lugar de los festivales, sí que creo que uno de los
funciones fundamentales de los festivales de cine es hacer de prescriptores, ¿no? Es un poco lo que comentabas, cuando Cannes selecciona películas, hace que el mundo entero piense que esas películas hay que verlas, porque es el festival más importante del mundo y por lo tanto es como, ay, Leos Carax, ya está, ¿no? Bueno, obviamente Leos Carax, aunque no lo hubiera seleccionado Cannes, pero de alguna forma pone el foco, ¿no?, en aquello que, y después obviamente esto redunda en que tienen ventas internacionales, distribución, salen a salas y si la película ha pasado bien, pues tienen público, ¿no? En concreto con el Festival de San Sebastián, y ahí habría que distinguir de nuevo entre los festivales que son de público y aquellos que no lo son, porque ahora parece que todos los festivales son de público, pero Cannes, por ejemplo, es un festival meramente profesional. San Sebastián sí es un festival de público, como es la Berlinale, pero a lo largo de sus casi 70 años de historia, aunque siempre tuvo acceso al público, realmente posiblemente no era un festival muy popular, ¿no? Digamos que ese acercamiento del festival a la ciudadanía y a lo que conocemos hoy como el Festival de San Sebastián se produce alrededor del 78, de alguna forma, obviamente por razones políticas que todos comprendemos, que pasábamos de una dictadura a una democracia, y ahí se produjo una ruptura de un festival, entre comillas, más elitista, más para unos pocos, y empezó pues con la sección de barrios y pueblos, etcétera, a acercarse a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que de alguna manera como la labor de prescripción que puede hacer un festival como el de San Sebastián, que tiene público, es importante, y también otra cosa que apuntabas, que es la educación sentimental y cultural de los ciudadanos. O sea, yo soy de Donosti, y estoy segura 100% de que mi amor al cine, entre otras cosas, se debe al amor al cine de mi madre y al Festival de San Sebastián, ¿no? O sea, quiero decir que creo que cualquiera que ha tenido la suerte de vivir y poder acceder como público en una ciudad que tiene un festival de este tipo, hace que eso se genere como una educación sentimental, ¿no? Especial. Sí. Vale, pues igual algunos datos que he ido recopilando de las entrevistas que he realizado a directores de festivales de documental. Lo que decías de la democratización, que yo también no estoy segura si se puede llamar democratización, también especialmente sabiendo cómo ha accedido la gente a los festivales, a sus películas, porque bueno, ha habido distintos sistemas, pero tampoco ha sido un acceso ni tan fácil de encontrar, ni tan ni gratuito, por otro lado, etcétera, ¿no? Pero bueno, al margen del concepto, por ejemplo, el tema de zonas rurales y periféricas, eso sí que en todas las entrevistas salía como un dato positivo, que es cierto que un festival es algo muy físico en un espacio, o era, y es verdad que han descubierto nuevas audiencias que de ninguna manera podrían haber accedido al festival. Entonces, eso sí que lo consideran como, hemos encontrado una audiencia que no sabíamos que podíamos tener. Y claro, un festival en una ciudad se conoce porque estás en la ciudad y está el festival, pero es verdad que en otros sitios puede que ni se sepa. Y eso sí que había ayudado un poquito a la marca festival de determinados países a ser conocida a nivel estatal. Eso sí que lo identificaban como algo positivo. Una cuestión que está ahí en el aire, pero que también todos han apuntado, es en Internet no funcionan las audiencias igual que en el cine. Los comportamientos son similares, pero crecen de forma exponencial. Es decir, si una película en un festival siempre es sold out y va todo el mundo y tiene muchísima visibilidad, en Internet eso se multiplica por 3, pero también la película pequeñita que tenía poca audiencia y tal, si en el festival llenaba una sala pequeña o una persona que igual no encontraba ticket para una de las películas iba a la otra y luego así descubría un autor que mira, pues de primeras no hubiera ido a esta película, le dan una oportunidad y dices, descubres algo, ¿no? También precisamente con películas menos mainstream, más difíciles de vender, pero que luego realmente pueden gustar a cualquier tipo de público. Eso en Internet no funciona. Podrías tener 3 visionados de una película y no sé si completos, porque eso es otro tema y el otro interesante de estudiar. El otro tema es a ver, yo me dedico a esto, yo tengo mucho interés y yo vi en Cinebi la última película de Wiseman. Wiseman es un documentalista que hace películas de 3-4 horas, las veía después de trabajar, y digo las en plural porque la vi el primer día, la vi el segundo día, el tercer día se había ido de la plataforma. Es decir, y esto estamos hablando de profesionales que lo hacemos como trabajo, decir, hoy tengo que ir.
yo me imagino a cualquier persona que llega de su trabajo, que no tiene un motivo súper específico para una película documental de 3 horas de un cineasta consagrado, y digo, claro, ¿cómo se comportan las audiencias en Internet? Es que no tiene nada que ver lo que hablábamos de la experiencia. Pero yo si voy con amigos, aunque no sea súper fan, y veo esa peli, estoy 3 horas y salgo y debato y hablo de los temas, la experiencia es completamente diferente. No es la misma película, pero no estoy haciendo lo mismo. Entonces, entender ver el cine no como la película objeto, sino como la experiencia, yo creo que es la clave, ¿no?, que gira en torno a todo esto. Y nada, un tercer apunte, lo que decía Jara de las plataformas, que no quiere decir ahora que todas las plataformas quieran que se les metan los festivales. ¿Qué pasa? Que en TENC, en el caso francés, también vieron, primero les vinieron un montón de festivales franceses y todo el mundo aceptó y todo el mundo hizo alianza, pero en determinado momento dijeron que en total reducían el número de usuarios porque había tanto contenido y tan difícil de hacer la práctica curatorial, que al final, claro, las plataformas ahora se están planteando lo mismo que un festival se plantea cómo hago la programación, para quién y en qué secciones, cómo gestiono todo este montón de pelis, porque una vez más, yo soy profesional y hay noches que he estado media hora y al final no he visto nada. Y supongo que la audiencia es un comportamiento totalmente natural. Entonces, uno de los desafíos ahí está en la parte curatorial, cómo hago que la gente entre, clique y vea completo, lo que decía Mayel, ¿no? Entonces, bueno, esto es solo algunas de las tendencias que están pasando. Sí. Sí, nosotros desde el mundo del cortometraje lo que hemos visto también es, como tú decías, ¿no?, de poder llegar a poblaciones que no ven cine en general, que igual probablemente ni siquiera tienen una sala de cine en su localidad. Eso es muy positivo para cualquier autor, pero claro, eso no evita que se cree audiencia también, un poco también como tú decías, porque cómo te posicionas tú en la pantalla de tu casa o en la pantalla de cine, la concentración, o sea, la experiencia es absolutamente diferente. Y nosotros a la hora de distribuir cortos, pues bueno, nos ha generado varios problemas también el estar en plataformas. Por ejemplo, estar en varios festivales simultáneamente o en varias plataformas simultáneamente, un mismo cortometraje, o que un corto esté en una plataforma durante un mes consecutivo porque está participando en 4 festivales que están colaborando con esa plataforma, y ahí además al final pues se diluye un poco también, ¿no?, esa experiencia y esa exhibición. Y bueno, eso sí nos ha... Bueno, no sé si alguien del público, si quieren, podemos abrir también un poco el debate. No sé si alguien quiere formular alguna cuestión o realizar alguna apreciación o hacer alguna pregunta sobre lo que hasta ahora ha salido. Yo creo que son muchos temas, quizás muchísima información. ¿Nos trae un micrófono aquí? Si me hay que limpiar. Guay. No lo había visto hasta ahora. En concreto con relación al Festival de Cine de Donosti, que hablando de la opción de poderlo ver online, yo me encontraba a veces con no conseguir una entrada, que es algo que es muy común a veces, y tener la opción de poderlo ver en casa, pues me da la opción de poder ver la película, con lo cual pues lo veo como que no es incompatible. Y yo soy una persona que me encanta ir al cine, porque desde siempre, desde niña, tuve el cine justo en la misma acera de mi casa. Y reconozco que prefiero ir presencialmente, pero me he encontrado con la situación muchas veces de no conseguir una entrada. No, sí, ya te entiendo. Lo que pasa es que ahí hay varias reflexiones. Una es que el Festival de San Sebastián es un festival de lo que dentro de la FIAP, que es la Federación Internacional de Festivales, está dentro de la categoría de Festival Internacional no competitivo no especializado, perdona. Y estar dentro de ese festival, en el que están 15 festivales del mundo solo, implica algunas cuestiones. Por ejemplo, la cantidad de pases que tú puedes dar de una película. No son infinitos. Nosotros podemos dar, creo que hasta 6 pases de cada película a lo largo del festival, y por lo tanto no podríamos tener ventanas abiertas en los cines de San Sebastián y ventanas online abiertas a la vez. Estaríamos incumpliendo la normativa para seguir formando parte de esa red, ¿no? Sí, a veces es difícil conseguir entradas para el festival. A nosotros nos pone muy contentos en el sentido de que nos damos cuenta de o sea, el gran deseo que hay de la ciudadanía y de la gente que se acerca para ir a las salas de cine. Pero ante la posibilidad de desdoblar
y tener que elegir entre una ventana física o una virtual, ahí lo seguimos teniendo claro. Preferimos que la gente se pueda acercar a la sala de cine, aunque no todo el mundo pueda verla. Y en cualquier caso, y creo que también es uno de los objetivos de los festivales, también tiene que ser lugares para que las películas tengan una promoción y tengan una vida después del festival. Esto es importante. No deben cobrarse el 100% de los espectadores cuando están aquí. Para que un festival quiera venir para que una película quiera venir a un festival, tienen que suceder muchísimas cosas y, entre otras, tiene que ser un lugar en el que pueda vender la película a otros países, a exhibidores, etcétera, y que haga una promoción suficiente como para generar un interés y que después, cuando haga un estreno comercial, el festival le haya ayudado, ¿no?, a esa promoción. Entonces, aquellos casos en los que tampoco se agotan en todas las sesiones, normalmente se agotan en las sesiones en las que hay equipo de película presente y es una película que, en fin, tiene un nombre o tiene un cast, etcétera. En esos lugares, para los equipos y para los profesionales y la industria que hay detrás, es importante que de alguna forma ese festival, o sea, ese hype que se consigue con esa película redunde en que después aquellas personas que no hayan podido verlo durante el evento también quieran ir al cine a verlo, ¿no? O sea, un festival de cine es una parte de la industria audiovisual y también tiene que tener clara su misión en ese sentido, que es la de contribuir a que después esas películas tengan una vida. Sí, ahí sí, bueno, brevemente. Sí, nosotros lo que sí hemos visto que en festivales más pequeños y tal vez con otro tipo de público, en algunos casos han visto como una especie de filón, ¿no?, en esa modalidad física y online simultánea, porque han duplicado o han triplicado sus audiencias habituales y quieren mantener eso. Y eso, desde el punto de vista de la distribución, pues bueno, nos obliga a ser cautos, porque bueno, es un campo que todavía no conocemos y que hay que establecer muy bien, ¿no?, cómo nos posicionamos y cómo hay que limitar también ese acceso al online. Además, creo que venimos todavía de un atasco del año pasado, o sea, creo que todavía no hemos salido de ese atasco. O sea, quiero decir, estamos hablando aquí ahora de distribución, exhibición, que no se ha desatascado todavía. Estamos hablando de una reactivación y se habla de una reactivación que se va a dar ahora en Cannes, que no va a ser una reactivación total así, porque no se ha desactivado el mecanismo en ningún momento, pero sí es verdad que en términos de distribución y de exhibición, se han podido consumir películas a nivel de público, pero en términos industriales, como apuntaba Mayalen, la pérdida ha sido muy grande porque no se ha podido, digamos que las películas no han podido hacer ese proceso natural que hace, ¿no?, que es pasar por ese recorrido de festivales precisamente y tener ese sello, que es lo que consiguen, ¿no?, haciendo, como decía ella, de prescriptores, ¿no?, y van poniendo sellos a las películas que hacen que la gente de ventas diga: esta es la película que voy a poner en salas y esta es la peli que tal. El año pasado ya se quedaron en el cajón un montón de películas que estaban pensadas para, bueno, pues algunas que eran para verano, otras que eran para otoño, que están ahí, que se están envejeciendo, porque esto es otra cosa que sucede con el audiovisual, que envejece muy rápido, porque enseguida viene otra cosa y todavía hay que solucionar eso. Todavía estamos en la tesitura de que ahora, en los meses que quedan de aquí a final de año, hay que desatascar un poco y rescatar alguna de las películas que se quedó no seleccionada en ningún sitio, pero que podía, pero que por las complejidades X no tuvo ninguna manera de salir, y que sin embargo es un producto que merece salir. Entonces ahora hay esas luchas que se van a dar por sacar, por promocionar esos productos que se han quedado ahí retazados y por los que vienen nuevos, porque se han seguido gestando productos, ¿no? Entonces, este año es un año muy complicado en ese sentido, yo creo, para los mercados y los festivales y los programadores. Sí, es una situación muy complicada y también relacionándolo con lo que comentabas al principio, que efectivamente ya hay estudios que indican, bueno, para empezar ha habido países en los que los cines han estado cerrados al 100% durante varios meses, países como Francia, Alemania, etcétera. Países importantes también respecto a lo que el mercado cinematográfico se refiere. Y hay estudios que recientemente leí algún estudio que indicaba que posiblemente un 40% del parque de salas de Francia no iba a volver a
a ponerse en marcha, está por ver. Es verdad que en España no ha habido un cierre, o no tan prolongado, pero bueno, también está por ver lo que sucede, ¿no? Y efectivamente lo que comentaba Jara es cierto. El año pasado muchas películas que estaban listas para poder ser exhibidas no quisieron ir a festivales de cine porque luego no tenían estreno. Claro. O sea, películas francesas decían, ¿yo para qué voy a estrenar una película si luego no puedo estrenar en el país? Un distribuidor te decía, lo siento, no, esto no. Entonces lo que se ha producido es un cuello de botella interesante, el que se han juntado 2 años y que ahora, como decía Jara, que va a empezar a dar salida a Cannes de alguna manera, pero con una situación de parque de salas muy distinta a la que dejamos en el 2019, ¿no? Ya no hay tantas salas de cine, esa es la realidad. Entonces, ¿qué va a suceder, ¿no? Con todas esas películas? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o para alguna intervención más? Sí, Isabel, no sé si tenemos... Vale, no sé si alguien por YouTube ha apuntado alguna cosa. Vale, no sé si alguien de YouTube. Hola, buenas tardes. Hace unas semanas tuve oportunidad de estar en Tudela, en el festival este que se llama Lo que Viene, y allí hubo una conferencia en la que hablaron varios representantes de precisamente salas de exhibición, ¿no? Y me llamó la atención que algunos de ellos eran todos hombres en la sala, en la mesa, estaban contentos y esperanzados porque, claro, esa situación que habéis descrito de películas que están atascadas también se da en el ámbito del cine comercial puro y duro, los Marvel, Disney, famosos que estamos diciendo, ¿no? Y entonces estaban contentas porque sabían que les venían para este verano y otoño un montón de estrenos guays, de los que llevan gente los que hacen taquilla y los que les permiten seguir su actividad, ¿no? Y esto, bueno, esto lo comento para preguntaros a las 4 o a quien quiera contestar un poquito si, igual que ha comentado Mayalen, que esta situación que hemos vivido este último año, a ver cómo queda ese equilibrio competitivo entre festivales, ¿cómo pensáis vosotras que va a quedar también ese equilibrio o ese peso que tiene el cine comercial y el cine que estamos hablando aquí más de autor o más pequeño o más propositivo, ¿no? Si pensáis que va a haber también alguna novedad, si va a haber algún cambio en ese equilibrio, ¿no? Y en ese ecosistema de películas que vemos todos los años. Gracias. Pero me ha llamado la atención una cosa que has comentado, que es que muchas de las películas precisamente de los grandes estudios de hecho han salido por plataformas. Quiero decir, Mulan fue al final a Disney directamente. HBO Max enfadó a mucho a los exhibidores. Sí. Warner y HBO Max son la misma cosa y de ahora en adelante parece que muchas de las superproducciones, digamos, de estas de superhéroes van a ir directamente a plataformas. No, es verdad que yo no estaba pensando en ese tipo de producciones que supongo que en una situación de normalidad irán a una situación de convivencia, saldrán en plataformas y en cines a la vez. Ya veremos si cobran más en las plataformas por determinados estrenos, etcétera. Bueno, es que esto es un poco sobre la marcha. Mucho. En realidad yo estaba pensando más como en un otro tipo de cine, también comercial, o sea, no así, pero que a priori está destinado únicamente o parece que está concebido para la sala de cine, ¿no? Y después sale... Aunque bueno, ya no sé qué pensar, porque películas que uno pensaba que estaban destinadas para salas de cine salen por plataformas directamente, ¿no? O sea, de repente tienes a Mati Diop haciendo una ópera prima y es Netflix y no se estrena. Entonces, me parece como... Eso sí me parece como una cosa muy de que habrá que ver sobre la marcha lo que va sucediendo. O sea, yo sí creo que tienen... razones para ser un poco optimistas, quiero decir, porque es que claro, venimos de un año tan duro que es verdad que dices, no va nadie al cine y dices, hombre, ya, es que no hay casi películas, ¿no? O sea, o durante un periodo de tiempo ha habido pocos estrenos que fueran atractivos para el público, se lo han demostrado las cifras y yo creo que ahora empezará a haber... no es que no haya habido ninguno, pero bueno, empezará a ver como de una forma más regular y quizás... Sí. Pero igual habrá que ver también qué estrategia adoptan las majors, ¿no? Como decía, pues Disney o Netflix, si van a seguir apostando por estrenar directamente en plataforma o simultáneamente con salas. Yo ahí, pues sí, ese equilibrio que comentas, pues no sé
yo creo que el cine independiente, digamos, que es el que nos preocupa igual un poco más a todos, digo independiente, ya no sé si se puede ni decir independiente, no sé ni lo que significa casi, pero bueno, el cine no mainstream está haciendo para encontrar sus espacios, ¿no? Y esto ya, antes lo decía, veníamos ya de una situación que exigía una reformulación y las propias salas también lo estaban viendo. Y es verdad que yo hablo del cine vasco, por lo menos, ha habido una transformación en los últimos años en el tipo de historias que se cuentan, hasta en los presupuestos de las propias películas. No serán películas super mainstream, pero están siendo películas que están recorriendo festivales internacionales, que están llegando a las plataformas que sí son mainstream, como son pues El Hoyo, La Trinchera, tal. Tenemos un montón de ejemplos y creo que eso va a seguir conviviendo y que se están encontrando nuevos espacios, o sea, en este momento, y gracias a que las majors hayan decidido hacer lo que ha hecho Disney con la plataforma, pues bueno, pues para ellos, ¿no? Pero los distribuidores pequeños ya están trabajando, por lo menos a nivel estatal, ya sabemos que están trabajando para no pisarse en la nueva etapa que venga para el año que viene. Ahora habrá que hacer, o sea, los exhibidores tendrán que también sentarse con ellos e ir a la vez, ¿no? Porque, quiero decir, ahí es... O sea, los distribuidores, evidentemente, hay un grupo de distribuidores que tiene interés en un cine que aporta más allá de dinero, ¿no? Quiere decir que aporta cultura, que tiene un aporte cultural importante. Y ese cine creo que está encontrando, o sea, y tiene un espacio y lo sigue teniendo. Y, o sea, no me preocupa tanto, creo que ahí me preocupa más la diatriba, bueno, y las conversaciones, lo que se va a dar entre exhibidores que necesitan recuperar, que han sufrido muchísimo y necesitan hacer mucha taquilla. ¿Qué va a pasar? Pero va a ser más por un tema de necesidad, no tanto por querer, porque ya venían sabiendo que necesitaban programar de manera distinta. Entonces vamos a ver, yo creo que cosas interesantes, o sea, convivencias de películas de índoles distintas en el próximo año, yo eso espero. No sé. Sí, bueno, me voy a poner un poco distópica y voy a hablar un poco de historia y de cómo lo proyecto en el futuro, pero ya es muy ciencia ficción. O sea, cuando apareció la VHS, toda la industria cinematográfica se puso en contra del VHS y le hizo boicot, etcétera, hasta que Disney decide que es el gran negocio para vender películas infantiles y volverlas a hacer. Entonces ahí van a por ello. Con la piratería ha pasado lo mismo y hasta ahora podríamos decir, está pasando lo mismo, y yo creo que ya hemos llegado ya están las plataformas de streaming, ya han encontrado Netflix, ya han encontrado Amazon Prime para tener un circuito de distribución en streaming que sea no tanto legal, sino que ellos saquen el dinero, entonces ya no es un problema la piratería. A mí me da miedo, y no sé si es algo positivo o negativo, le puedo poner el aspecto positivo para las empresas independientes, o sea, para el cine independiente o no. Las majors, que si no me equivoco, Amazon acaba de comprar Warner. No, Metro. HBO Max. HBO Max. Vale. Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Metro-Goldwyn-Mayer, sí. Bueno, hay Eso es. fusiones. Sí, no, es que es todo... La más reciente es HBO Max. Que es el modelo a futuro. Todo entonces, en manos de tres. Sí. La jugada que están haciendo está bypaseando el circuito de cine comercial, pero ellos son los propietarios de cine comercial, es decir, es un sistema vertical. El sistema independiente precisamente lo que tiene es que es el sistema horizontal tanto de producción como de distribución. Si se van del mercado, se van del mercado y dejan a los pequeños organizarse. Dicho eso, eso puede ser muy positivo, pero también muy distópicamente negativo, el grande siempre gana. Entonces, no sé hasta qué punto, si el ámbito independiente sabe jugar sus cartas y con la ayuda de los festivales, porque tiene el aspecto físico que nunca van a conseguir un Netflix. Netflix lo que no tiene es lo local y la experiencia. Eso nunca lo va a tener. Si se juegan bien las cartas, y claro, aquí esto es todo especulación, por supuesto, y ciencia ficción, y son muchas variables, pero... no tiene que ser necesariamente el fin de los cines. Igual es el fin de los cines en centro comercial, pero es que igual no nos interesa para nada, quiero decir, y nunca nos ha interesado, ¿no? Pero bueno, era por ponerle el futurismo al debate, pero y por darle un toque positivo frente a la negatividad de Aaron. Distópico positivo, sí. Bueno, pues ahora sí que ya se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a las cuatro por habernos traído toda esta información y toda esta pasión y por habernos ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando. Creo que ha sido una mesa, no me gusta la palabra estimulante porque lo utiliza todo el mundo ahora y es horrorosa, pero creo que ha sido una mesa de mucha altura,
con muchísimas ideas y que además, pues eso, para los que queremos saber ha sido de inmensa ayuda y nos habéis dado muchísimos tips que dicen los pedantes ingleses. Y ojalá podamos seguir hablando de esto muchos años más y traeros más, porque tenemos muchísimo que aprender y mucha pasión que recibir de vuestra posición ante el cine, que realmente es la que queríamos traer aquí, era la que estábamos persiguiendo un poco desde los diálogos este año. Así que muchísimas gracias, Eskerrik asko, y muchas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros un año más y por ser fieles a esta propuesta y a, como siempre, a la organización del DOC, a Isabel, que está en las sombras y es el hada madrina que hace que todo esto pueda ocurrir y se pega un curro todos los años que es espectacular. Muchas gracias, Isabel, de verdad, por estar un año más al pie del cañón. Nos vemos el año que viene.